Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, del versículo 1 al 11, para nuestro tiempo devocional, que hemos titulado La vana búsqueda de la felicidad. La vana búsqueda de la felicidad. Y vamos a hacer la lectura de nuestra porción en la Nueva Traducción Viviente para meditar en nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 al 11. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino, y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua, con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer, hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Bien, en esta sección de la búsqueda de la sabiduría, el predicador se vuelve a la búsqueda de la felicidad en los placeres, pero enseguida se convenció de que esto también es vanidad. De la risa dijo, es locura, y de la alegría concluyó, no sirve. En el vino que tomó tratando de conseguir su estudio con sabiduría, también halló desilusión. Engrandeció sus obras haciendo casas y plantando viñas, huertos y árboles, hizo estanques, aumentó sus posesiones, con siervos y manadas y rebaños, juntó tesoros, tuvo orquestas. En todo esto siguió su estudio de sí mismo y el efecto de todas estas posesiones. En fin, no se negó nada de lo que deseaba. Su conclusión fue que todo esto era vanidad porque no producía felicidad duradera. Y vemos en esta volver a esta meditación que lo que él está observando, que es lo que está viendo, los placeres no reportan así ninguna ganancia. Y si hacemos una lista de los placeres que Salomón probó, llega a la misma conclusión. La conclusión la vemos tanto en el versículo 1 y en el versículo 11. Dice, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Descubrí que eso también carecía de sentido. Si la sabiduría termina en frustración, si la sabiduría tiene este fin, si eso es a lo que llega, entonces ha de tener alguna verdad
el predicador en cuanto a sus conclusiones de lo que está viviendo. Ahora, significa también la frustración, dolor y enojo. ¿Por qué no probar el placer? El hedonismo se ha considerado como la clave de la felicidad. El predicador ahora ensaya esa vía, pero no reflexiona sobre el placer, la prueba. Lo prueba, lo busca, y donde el placer se busca por el placer mismo, es seguro que no se haya placer. ¿Por qué? Porque no hay nada que lleve un poco más allá, no hay nada que presente realmente una verdadera recompensa. La felicidad que da sentido a la vida se encuentra cuando no se busca. Es conocida la historia de una persona que sale en busca de la felicidad y luego de andar mucho, tanto que había envejecido en la búsqueda, resolvió regresar a su humilde vivienda. Por lo menos moriría en lo que había sido suyo. A su humilde vivienda por lo menos piensa que encontrará un lugar donde estar tranquilo. Pero para su sorpresa, en la puerta de su vivienda abandonada encontró un esqueleto. Era el de la felicidad que había venido en su búsqueda durante su ausencia. La felicidad no está en lo que se goza o en lo que se tiene, que muchas veces, como en el caso del predicador, solo conduce a una frustración mayor. La risa engaña, el poseer deja vacío, el hacer cuando la tarea se ha acabado deja el sentido de que con la obra terminada, terminó la vida misma. Dice, mejor es el camino que la posada, dice muchas veces la sabiduría coloquial. Y si se busca la felicidad en el goce material, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de juicio, no se alcanzará nada. La conclusión de esta búsqueda del sentido de la vida en el goce de los placeres ha llevado al predicador a una conclusión. Para ser feliz con el placer es menester estar loco. Las riquezas pueden procurar el placer que el predicador busca en todas sus formas, pero aquí se adelanta al resultado. Esto también era vanidad. Agasajar mi cuerpo con vino, dice en el versículo 3, en la Reina Valera 60 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. El hombre antiguo contaba con que su vida sería breve. Engrandecí mis obras, las construcciones eran una manera de pasar a la posteridad. Menciona en el versículo 4 ahora el predicador. De aquí hasta el versículo 9 hay una vívida descripción de lo que se estimaba como digno del poder real en una corte oriental. Siervos nacidos en casa y toda clase de bienes incluso se van reflejando en las posesiones de este hombre. La plata y el oro en forma de joyas, vasos y utensilios diversos. Viene así a presentarse delante de nuestra vista ahora la prueba del placer, el fracaso de la búsqueda de placer. Habiendo mostrado el fracaso de la sabiduría, el predicador muestra el fracaso de su opuesto. Vemos su resolución, su conclusión, su detallado relato de lo que ha hecho y la conclusión a la cual llega. La risa tiende a ser usada tocante a la diversión superficial. Placer en cuanto a su definición más elemental. Todas las clases de placer no alcanzan a resolver el problema del predicador. Locura es una palabra asociada con pérdida de juicio. La pregunta no contestada, ¿de qué sirve esto?, nos permite saber que aún los goces más elevados no pueden resolver el enigma de la vida. Quizá las personas
En otros contextos, en el continente europeo o en el continente asiático, puede parecerle extraño las meditaciones que hace Salomón. Dije yo en mi corazón. Eso ocurre solo porque el concepto que tiene del corazón es muy diferente del que tenían los antiguos hebreos. Para eso, lectores modernos de la Biblia, corazón significa el órgano físico o la parte emocional de una persona. Los judíos raramente se referían al corazón en un sentido estrictamente físico, sino que incluían en él toda la vida interna, pensamientos, voluntad, emociones y personalidad. La palabra hebrea para corazón contiene un amplio rango de significados. Algunas versiones pueden incluso a traducirlo como mente. Su experiencia con la sabiduría le había conducido al predicador al vacío, y por eso el rey se entregó su corazón a la búsqueda de placer. Salomón presenta los resultados aún antes de entrar en los detalles de su búsqueda. Encontró que vivir para el placer es vanidad y locura. Solamente pudo menear su cabeza y preguntarse, ¿de qué sirve el placer? Aunque Salomón sostiene que mientras se mimaba a él mismo con el placer, su mente todavía lo guiaba en sabiduría, sin entregarse al necio libertinaje y a la borrachera. No fue así, ya que en realidad quería hacer dos cosas opuestas: andar al mismo tiempo haciendo ambas actividades. Quiso mantener sus sentidos mientras se dejaba tentar para poder determinar qué es provechoso hacer con su vida. A pesar de los esfuerzos de autocontrol que hizo Salomón, el cuadro que vemos es el de un hombre desesperado que busca a ciegas dónde poder encontrar el significado de la vida. ¿Qué tan lejos se había apartado el rey Salomón de su juventud cuando se arrodilló humildemente delante del Señor y oró? Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Por la manera como Salomón se describe en Eclesiastés, él había llegado a ser un hombre que trataba de arreglárselas sin Dios. Muchas personas nunca van más allá de agasajarse con vino y abrazar la necedad. Beber y reír parecen ser el todo y el fin de todo para muchos. Aunque se comprometan a refrenarse, el placer se puede convertir en una adicción, en un Dios que controla su vida. El Señor Jesús pudo haber basado una de sus parábolas en estos versículos de Eclesiastés. La parábola describe a un hombre que se dio a él mismo. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Dice esta sección de la parábola en Lucas, capítulo 12, versículo 19. El veredicto de Dios para este hombre fue severo. Necio. Ese es el juicio del Creador para los que no viven para otra cosa que comer, beber y divertirse. La búsqueda de placer por el rey Salomón no terminó con vino y risa. Él continúa relatando la manera como esa búsqueda incluyó las alegrías de los logros y la adquisición de bienes. En la búsqueda del bien supremo, muchos han explorado los senderos de la alegría, la risa y el estímulo de los placeres. El predicador admite que él mismo ha experimentado con esas formas de diversión, pero pronto descubrió que son caminos indignos para un hombre. El entretenimiento sirve un propósito útil como diversión ocasional de las tareas serias de la vida, pero en la diversión no se halla la felicidad. La alegría también es vanidad cuando se hace de ella la meta última. La risa, incluso, ¿qué podría hacer para satisfacer nuestras necesidades más íntimas, más personales?
¿Y qué se puede hacer más allá de estimular con vino? Aún para el hombre que puede hacerlo con sabiduría, no es el camino a la satisfacción. Así que la conclusión que hace el predicador es brutalmente contundente. El placer es de poco valor. Salomón establece que en su búsqueda por encontrar algo que valiera la pena en la vida, experimentó todo tipo de placeres, pero llegó a la conclusión de que eran inútiles y vanos, porque eran necios y porque logró muy poco o nada. La pregunta de Salomón, ¿de qué sirve esto?, es una vez más retórica y requiere una respuesta negativa. En su búsqueda de felicidad, Salomón pasa ahora de su oficina de estudio, donde en vano había buscado la dicha, al parque de su jardín, y cambia de la compañía de los filósofos por la de los músicos y las concubinas, para ver si aquí podía encontrar satisfacción verdadera y duradera. Con eso da un paso hacia abajo y desciende de los nobles placeres del intelecto a los brutales placeres del sentido. Resuelve así probar lo que pueden dar de sí la alegría y la fiesta. Ven ahora, dice el versículo 2. Es una llamada a la acción que hallamos también en Isaías 1:18, pero con un distinto objetivo. Gozar de bienes es participar en las disipaciones de aquellos hombres que son disolutos, precisamente de los que no se guían por la sabiduría. Esta alegría a la que después llega a equiparar con la locura no es la carnalidad del bruto, pero tampoco la alegría seria del científico descubridor, sino la del payaso ingenioso, que a veces se halla en gente pobre y hasta de suyo melancólica. En inglés hay una nota del traductor que hace la anotación de un proverbio que se aproxima a un tanto al que estamos leyendo. Y hay quien ha distinguido al hombre bruto no solo por ser animal racional, sino también por ser un animal que ríe, pues los brutos animales saben llorar, pero no reír. El buen humor es conveniente con moderación, pues ayuda a suavizar las fatigas del trabajo y las dificultades de las relaciones con el prójimo. Pero si es excesivo y fuera de tono, se vuelve necio y sin provecho. El experimento que hace el predicador de buscar el placer es inútil. Al verse incapaz de hallar la dicha mediante lo que el placer produce en el ingenio, resuelve ahora probar luego lo que puede satisfacer el paladar, darse el placer de la bebida, pero sin perder la inteligencia, la conciencia, de forma que mientras iba tras el desvarío, lo opuesto a la cordura, mantenía la mente clara a fin de experimentar en sí mismo esa parte. Al parecer, esa felicidad que alcanzan los bebedores al ponerse alegres, pero sin dar tumbos ni provocar reyertas. Resolvió, pues, darse a la bebida, pero teniendo las riendas del desvarío en vez de dejarse dominar por él, a fin de ser el juez imparcial del experimento. Pero también encontró que eso era inútil, que era vacío, pues el vino es escarnecedor y por eso resulta punto menos que imposible respecto del vino y del licor decir: hasta aquí llegaré y de aquí no pasará. En su búsqueda de algo de valor o que valiera la pena, Salomón experimentó deliberadamente, pero con restricción, no ciegamente ni con exceso descontrolado, la gratificación sensual, y examinó todas aquellas cosas que caracterizan al estilo de vida necio o frívolo. Quería probar los efectos de la búsqueda del placer y de la frivolidad para ver
si en verdad valían la pena. Así, Salomón llega a la prueba de la actividad y las posesiones. Los versículos 3 al 10 nos hablan de estos empeños, de estos afanes en los cuales el predicador buscó ser consolado. Cada clase de relajación y placer estuvo implicada. Siervos, ganados, vacas y ovejas indican gran riqueza. Una expresión difícil es mujer tras mujer en el versículo 8, que probablemente significa concubinas. En el versículo 9 nos habla de su prestigio y de que mantenía su objetividad. Nada exterior, visible a los ojos, o nada interior, cosas en el corazón toma placer, le fue privado. El resultado fue un sentido del logro, pero nada más. El rey pasa de la complacencia personal a los logros personales. Describe en estos versículos lo que construyó para él. El templo, que fue el más grande logro arquitectónico de Salomón, es notable por su ausencia en esta lista. Sin embargo, es obvio que el templo no encajaría aquí, porque construido para la gloria de Dios eterno, el propósito del templo supera grandemente los proyectos de Salomón para su propio servicio, descritos aquí con la constante repetición de referencias a primera persona en singular. Salomón comienza diciéndonos que no solo construyó, sino que también llevó a cabo sus proyectos de una manera grandiosa. Acometí grandes obras. Después procede a enumerar sus logros. Me edifiqué casas. En primer libro de Reyes, capítulo 7, encontramos una descripción de los palacios de Salomón. Edificó Salomón su propia casa en 13 años, en comparación con los 7 que tomó para el templo, y la terminó del todo. Hizo asimismo el vestíbulo del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro desde el piso hasta el techo. La casa donde él vivía, en otro atrio dentro del pórtico, era de una obra de estilo semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija del faraón, a la que había hecho su mujer. Primer libro de Reyes, capítulo 7, versículos 1 al 12. Dice Salomón: planté viñas para mí. El Cantar de los Cantares dice que Salomón tuvo una viña en Baal Amón y la encomendó a unos guardas, y cada uno le llevaba por su fruto 1000 monedas de plata. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 11. Tal vez debido a que el rey tenía viñas, eso llegó a ser una moda para todo Israel. Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 25. Me hice huertos y jardines. La palabra para huertos es posiblemente de origen persa u oriental, y de ella viene el término paraíso. En esa declaración vemos de nuevo el lujo del reino de Salomón, que trae a la mente la imagen de los jardines colgantes de Babilonia o los jardines de los reyes de Persia. Todavía es una fuente de orgullo y una señal de riqueza entre las personas ricas del Medio Oriente tener jardines con toda clase de árboles frutales. Dice que se hizo estanques de aguas. Unos 500 años después de la época de Salomón, Nehemías mencionó el estanque del rey en Jerusalén, Nehemías 2:14. Josefo, el historiador judío, lo llamó el estanque de Salomón. La función de los estanques de Salomón era proporcionar el agua para sus muchos árboles. Dice: compré siervos y siervas. El rey ya ha descrito su búsqueda de placeres mediante fiestas y proyectos. Ahora introduce un tercer y final elemento: sus bienes. Aquí también parece que Salomón no se contuvo. Se nos dice que cuando la reina de Saba visitó a Salomón, se quedó asombrada. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 5. Entre otras cosas, por el porte y los vestidos de los que le servían. Con todos sus siervos, la imagen es otra vez la de un potentado oriental de riqueza y poder fabulosos. Tuve más vacas y ovejas que cuantos fueron antes de mí. Es interesante que Salomón
pase directamente de sus siervos a su ganado y sus ovejas. ¿Había considerado en su condición pecaminosa a sus esclavos como simple ganado? Y el rey Salomón poseyó así más ganado que cualquier otro gobernante que le precediera en Jerusalén. Eso puede explicar por qué en la dedicación del templo pudo sacrificar 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 63. Acumulé también plata y oro. El libro de Reyes tiene mucho que decir respecto a los inmensos tesoros de Salomón. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos, alrededor de 25 toneladas. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como las piedras. Primer libro de Reyes, capítulo 10. Me hice de cantores y cantoras, gocé de los placeres de los hijos de los hombres. Junto con todo lo demás, Salomón procuró disfrutar de la música y de las mujeres. La expresión se traduce como toda clase de instrumentos musicales. Hacen pensar en un harén y es rara la combinación de palabras. Muy probablemente se refiera a un harén y sus deleites. Esto también se ajusta al relato del primer libro de Reyes. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3. En medio de todo ese esplendor y gloria, Salomón sostiene: conservé conmigo mi sabiduría. Aunque se había apartado del Señor, el rey todavía podía mantener un sentido de equilibrio. En su estado de apostasía no hubiera estado inclinado a reconocerlo, pero fue solamente la gracia de Dios la que guardó a Salomón de tomar el camino que muchos otros gobernantes absolutos han tomado, el camino de la complacencia exagerada hasta la ruina final. Así que al ver todo esto, al ver lo poco que podía conseguir Salomón, construyó casas, huertos y jardines, construyó grandes obras, tenía siervos y siervas para lograr aquellos trabajos, y al disponer de grandes riquezas tenía buen gusto también para la música. En resumen, alcanzó las cotas más altas en cuanto a poder y sabiduría, así como en cuanto a gozar de todo lo que le vino en gana, sin dejar nada por probar. Cuando después de haber experimentado todo ello, después de haber experimentado todo lo experimentable en este mundo, se puso a reflexionar seriamente sobre el sentido de todo ello, y su conclusión no pudo ser más pesimista. En el versículo 11, en la Reina Valera 60, dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Nada, absolutamente nada, había podido llenar el vacío de su corazón. Estos versículos resumen la búsqueda del placer de Salomón. No se abstuvo de nada, no puso bozal a sus sentidos. Y es así como Salomón llega a esta conclusión. Dice: mi sabiduría permaneció conmigo, en el versículo 9. El ingrediente que estorba la felicidad cuando se busca por el camino del tener es este, pero no le presentó ninguna dificultad para él. Vivir por los placeres es inútil porque es egoísta. El que bebe más, menos gusto le saca. Esto quiere decir que tiene que tomar más y bebidas más fuertes a fin de disfrutarlo. Luego sustituye el alcohol por droga, juego, sexo, dinero o cualquier otra cosa, y al final llegará a la desilusión y al vacío. El placer
solo por sí mismo no puede traernos satisfacción, porque solamente llena una parte de la persona e ignora el ser total, el alma y el espíritu del hombre. Llegan así a las manos de Salomón el vino, las construcciones, las atenciones, las posesiones, las riquezas, la música, llegando incluso a no negarse ningún placer. Si solo se vive para los placeres, el disfrute disminuirá a menos que aumente la intensidad del placer. Entonces alcanza un punto de gratificación tan disminuido que ya no lo disfruta para nada, solo le queda la esclavitud. Todo ello no pudo llenar el vacío en el corazón de Salomón. El fracaso del placer y las posesiones para llenar el corazón del hombre también lo ilustra este personaje, quien solo tenía que desear algo y allí estaba a su disposición. Allí es donde se encuentra nuestra sociedad contemporánea, en un infierno de materialismo, intentando satisfacer el corazón humano con cosas que no pueden traer gozo duradero. Hoy sabemos y reconocemos que el verdadero gozo se encuentra en Dios, en ese don que es por medio de Jesucristo. Él es quien puede rellenar y satisfacer plenamente el alma, el espíritu, la mente y el corazón del hombre. Busquemos a Dios, busquemos en Cristo la verdadera felicidad, busquemos en Cristo el gozo duradero, perfecto. Encontremos en Cristo el don inefable de Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día que nos permite, Señor, estar delante de ti y de tu presencia. Gracias, Padre, porque en todo nos has guardado. Y sobre todo nos permite, Señor, tener hoy en este día, Señor, el alimento para nuestro espíritu. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras rebeliones. Y, Señor, disculpa aquellos olvidos que tenemos a veces, Señor, de seguir en tu palabra, de mantenernos en aquello que hemos escuchado, que hemos creído y que es la base de nuestra fe. Señor, aviva nuestra hambre por ti. Aviva, Señor, también nuestros deseos de pasar tiempo contigo, Señor, de meditar en tu palabra, de gozar de tu presencia. Señor, lo clamamos a ti. Asimismo, implanta esa misma hambre de ti, Señor, en aquellos que están en oscuridad, en aquellos que están extraviados en los placeres del mundo. Señor, síguelos atrayendo con cuerdas de amor, para que ellos reconozcan en ti el verdadero gozo. Señor, dejamos estas peticiones en tus manos. Sabemos que has de responder a ellas según tu sabiduría y tu discernimiento perfecto, Señor. Y confiamos en que aquella respuesta, Señor, llegará según tu sabiduría y nos permitirá también observar tu magnificencia. Señor, todo lo rogamos a ti, todo lo pedimos a ti y clamamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.